De hecho, muriéndose, el médico le dijo, estaban en la casa, le dijo, ¿quiere que vayamos a la clínica? Y ella dijo, sobre mi cadáver. Era un personaje muy especial y duele. Duele esa pérdida, mucho. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y a esta hora, como ya es costumbre, abrimos el expediente final de un personaje célebre de nuestro país, la recordada actriz Elmira Luzardo, quien se destacó por trabajar en importantes producciones como La Potra Zaina, Yo soy Betty la Fea, Francisco el Matemático, Los Cuervos y muchas más. Que sus personajes eran personajes contundentes. Todos sus personajes tenían digamos que un punto diferenciador. No había un papel que fuera igual a otro. Tenía una gran naturalidad, a ella jamás se le notaba que estaba actuando. Fue una actriz estructurada, nació en una familia de artistas y sumado a eso, estudió en las mejores escuelas de arte y cinematografía de Inglaterra, Francia e Italia. Ella en su mundo era infinito. En eso se distinguía mucho de otras actrices. Y sabía vivir la vida de una manera maravillosa. Era una persona muy culta. Luchó incansablemente por salvar su vida. Elvira no se quería morir. Sacó fuerzas de lo más profundo de su alma para combatir contra la muerte hasta que un día se cansó. Ese tipo de enfermedades tienen algunos momentos en que uno cree que las va a superar y yo creo que Elmira creía que iba a salir adelante. Y a pesar de su rebeldía, por momentos en que decía, no me hago más quimioterapias y no me hago más esto, finalmente sí la hacía y trató por todos los medios. El recuerdo de Elmira Luzardo sigue intacto en la memoria de los colombianos. Aquí en Expediente Final conocerán los aspectos más relevantes de su carrera actoral, sentimental y qué pasó cuando la cruel muerte se la arrebató de los brazos a la familia hace 5 años. Cuando pensábamos que ya iba a salir de eso, resultó que vino lo peor. Su mundo era infinito. Ella debió experimentar esa rabia por saber que no podía seguir viviendo. Elmira Luzardo siempre se caracterizó por ser una mujer con un temperamento fuerte, pero con una dulzura envolvente. Hola. Tenía ese carácter de mamá y de las Montenegro, eran unas mujeres recias de carácter fuerte que todo el mundo las obedecía. No me quedo ni un minuto después de las 5 así mi bote. Entonces yo le decía Tasmi. Era mi apodo de Tasmi, era el diminutivo cariñoso del monstruo de Tasmania. Se le hinchaba la vena aquí. Pero ella tenía esa capacidad amorosa de superar eso, no le gustaba estar de mal genio, a ella le gustaba la vida bonita, la vida buena, la vida con alegría. Eso no quita que tuviera un enorme corazón, de una velocidad mental que yo envidiaba mucho y sabía vivir la vida de una manera maravillosa. Era muy obstinada, en el buen sentido de la palabra. Le gustaba, es decir, lograba lo que se proponía y era también irreverente, no comía cuento. Ella quería todo ya y quería tener todas las experiencias y conoció el mundo entero, yo creo. Fue privilegiada en muchas cosas porque, pues sí, la vida fue generosa con ella, nunca le faltó económicamente nada, entonces se pudo dar, digamos, esos lujos y los aprovechó al máximo. La experiencia que tuve viajando con ella a la China y a Tailandia, que es un aspecto también para resaltar, era su curiosidad por todas las cosas. Una persona que preguntaba, una persona que se quería enterar. Ella vivió en Italia un tiempo, en Roma, y tenía un sitio que le fascinaba. Me acuerdo que Sperlonga, yo estuve allá con ella alguna vez. Tenía alquilada una casita
sobre un acantilado, con una vista de mar maravilloso. Y era una persona que era capaz de pasar días enteros sola, feliz. Ella era muy sociable, pero no necesitaba estar llena de gente para hacer lo que quería y para pasar contenta. Como era una persona tan inteligente, era una persona rápida mentalmente, tenía la respuesta para todo en el acto. Ella no escatimaba un ápice de energía en vivir cada segundo de su vida al máximo. Nació en el seno de una familia de artistas. Era la hermana menor del cinematógrafo Julio Luzardo y de la talentosa actriz Consuelo Luzardo, quien la ayudó a ingresar a la televisión. Creció así, metida en el país, metida en el conocimiento, metida en la cultura, en el teatro. A nivel familiar nunca hubo esas dotes artísticas de ninguna índole. Médicos, abogados, papá fue arquitecto, puras profesiones liberales. Esto se da en esta generación. Se dio papás inteligentes que, aunque les parecía extraño y los timbraba bastante, aceptaron por respeto a las decisiones de sus hijos, cruzando los dedos de que les fuera bien en eso tan extraño, porque para ellos era totalmente exótico y extraño. Ella fue del grupo de María Cecilia Botero, de Amparo Grisales, de Mauricio Figueroa. Fueron los jóvenes que entraron y fueron los que de una u otra manera cambiaron todo el esquema de la televisión. Consuelo fue alumna de mi papá en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Entonces mi papá adoptó a Consuelo como una hija más. Y ahí muy chiquitas, tendríamos como unos 7 años, algo así, Selmira y yo. Y ya empezamos a ser amigas y a pasar mucho tiempo. De hecho, Selmira y yo actuamos en una obra de teatro que escribió y dirigió mi papá. Ella desde siempre, desde que comenzó, tenía una gran naturalidad. A ella jamás se le notaba que estaba actuando. Inclusive en una época donde la actuación no era tan natural como ahora, porque eso ha ido cambiando. Creo que un poco por una escuela norteamericana que ha ido yendo en ese camino, ¿no? De que se note menos, cada vez menos, que esa actuación. Que sea no actuar un personaje, sino ser un personaje. Es que ella tenía ese talento innato. Ella no había estudiado actuación per se. Ella había estado en Europa, en Italia, etcétera, estudiando humanidades, no estudiando historia. Era una persona muy culta. Es de las, digamos, en el medio de las personas más cultas que yo he conocido. Entonces no era de sorprender que ella demostrara ese talento innato así. Y yo realmente siempre quise trabajar con ella y la admiraba bastante, no solo por su belleza, sino por su trayectoria, por su experiencia, por lo buena actriz. Yo creo que Selmira hubiera preferido ser actriz de teatro que actriz de televisión. Pero, digamos, el desarrollo del teatro aquí en Colombia hacía difícil para una persona dedicarse exclusivamente a actuar en teatro. Ella lo buscó y lo intentó varias veces. Ella con Consuelo, con el Teatro Libre en particular, montaron varias obras muy exitosas. Su debut actoral fue en 1971, en una exitosa producción llamada Volverás a mis brazos. La primera obra de teatro en la que ella participó, que tenía como 7 años, y estaba trabajando yo ahí. Entonces a mí me decía la directora Blanca Perla Ortiz: Consuelo, por favor, fíjese en su hermana. Hable así. Colombia se enamoró de su talento y de su evidente belleza.
gracias a personajes como Catalina Ángel en la telenovela Yo soy Betty la Fea. También participó en Francisco el Matemático, Los Cuervos, Las Señoritas Gutiérrez, La Mujer del Presidente, La Potra Zaina, El amor es más fuerte y muchas más. Sus compañeros la recuerdan como una mujer talentosa, disciplinada y organizada. Tenía un carácter muy especial y era una manera, además de pausar sus textos y de tener unas reacciones muy naturales, y muchos actores pecamos en el sentido de dar letra. Ella realmente parece que estuviera buscando cada palabra que estuviera diciendo con una seguridad y una destreza que no he visto, que no he vuelto a ver. Dicen que tenía una memoria privilegiada. Primero, además de ser muy inteligente, era estupenda para las matemáticas, pero realmente muy, muy, muy buena. Y ahí entonces más bien se fue yendo por la parte del cine y de la fotografía y de la actuación, y dejó sus matemáticas a un lado. Mire, eso es mucho. ¿De dónde lo sacó, Norma? Una de sus grandes satisfacciones fue haber tenido una destacada participación en el Festival de Teatro de Cádiz, en España. Estuve en el Festival de Cádiz, en el Festival Iberoamericano de Cádiz, y esas memorias de ella me hablaba era de sus recuerdos con el flamenco y con la música y del viaje que significó para ella vivir esa experiencia. Sí, pero era más lo externo que lo interno. Ella, a los flashes, a las entrevistas, al protagonismo, ella le huía. También participó en varias películas, entre ellas Esposos en Vacaciones y Colombian Connection. Tuve la oportunidad de viajar con ella a Nueva York para el estreno de la película Colombian Connection. Ella fue muy solicitada por la prensa neoyorquina, le sacaron muchos reportajes y todo. Para el estreno de la película vino un representante del alcalde, le hicieron calle de honor. Fue un gran acontecimiento. Esta enfermedad, como no discrimina, entonces terrible. Jamás se le notaba que estaba actuando. Sabía vivir la vida de una manera maravillosa. El gran amor en la vida de Selmira Luzardo fue Juan Escobar, sobrino del expresidente Alfonso López Miquelsen. Yo la acompañaba mucho a la finca de ella, en la isla. Y claro, eso eran millones de anécdotas y millones de recuerdos con Juan. Tengo entendido que era un ser humano absolutamente brillante también, de una inteligencia descomunal. Juan no era un hombre buen mozo, pero era un hombre con una energía fantástica, de una inteligencia sobrada. Es como oírlo de nuevo. Ese muchacho piensa como tu papá. Una tarde estábamos con Juan ahí sentados frente a la pista de baile, y aparecieron dos niñitas, jovencitas, muy bonitas, y se pusieron a bailar. Una de ellas era Selmira y la otra era una niñita Obregón. Juan la miraba y la miraba y la miraba, y de pronto ellas pararon y se fueron para otro lado. Y entonces Juan me dijo: yo a esa niña me la voy a conseguir y me voy a casar con ella. Y efectivamente, 10 o 15 minutos después apareció Selmira, divina, con la niña Obregón, y se acercó y se fue acomodando a conversar, y Juan evidentemente empezó con su inteligencia a envolver a la niña. La niñita Obregón dijo entonces de pronto: yo me tengo que ir. Y yo, por supuesto, que ya tenía lo que me había dicho Juan, le dije: bueno, yo también me tengo que ir, y los dejé ahí. Ese fue el primer encuentro con Juan, y así fue.
Y era una pareja muy interesante, porque estando en campos muy diferentes, uno veía pues los temas que les juntaban, en que se complementaban, en que se estimulaban. Juan siempre estimuló mucho la actuación de Selmira. Quizás el dolor más grande de su existir fue cuando de manera sorpresiva su esposo fue asesinado enfrente de ella. Incluso su vida también estuvo en peligro en ese momento. Le disparó un celador. Fue muy doloroso y uno todavía no lo acaba de entender y no lo acaba de superar. Me tocó verla el día de la muerte de Juan, absolutamente traumatizada, no solamente pues porque estaba perdiendo, yo creo que al hombre de su vida, sino por la circunstancia en que le tocó, en el sentido de que pues, un accidente absurdo con un vigilante que les disparó por detrás, ellos saliendo en el jeep que era de carpa, y le pegaron los tiros a Juan y a ella le pasaron por el lado, es decir, se salvó absolutamente de milagro. Y entonces vi a la mujer dolida, a la mujer sufrida. Ella le costó muchísimo reponerse de eso y de verdad encontrar una pareja. Entonces ella duró mucho tiempo en que pues, salía con mucha gente, tenía muchos amigos y todo lo demás, pero como enamorarse, como estar tan feliz como yo me acuerdo que ella era con Juan, yo nunca la vi tan feliz, nunca. Creo que nunca logró encontrar ese complemento. Su entrañable amigo Gustavo Nieto Roa tuvo un sueño premonitorio. Jamás olvidará aquella noche. Ella me llevó un día a su casa a cenar y su esposo me dice, bueno, Gustavo, esta es la última vez que nos vamos a ver. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dice, porque yo ya me voy a morir. Bueno, yo viajé a México y estoy en México y tengo un sueño. Y me soñé que Juan había muerto y que me estaba diciendo, Gustavo, le dejo a Selmira para que usted se encargue de ella y la cuide. Bueno, cuando yo me desperté, preocupadísimo por esa responsabilidad y ese encargo, llamo a mi oficina y pregunto por un agente y me dice, no, don Gustavo, todos están en el entierro de don Juan. Y yo dije, ¿cómo así? Sí, es que él murió ayer, preciso cuando yo tuve el sueño. Y eso me impactó muchísimo. Pero es una cosa que yo creo que no se supera jamás. O sea, yo creo que ella, hasta el día en que ella misma murió, sentía el dolor de la pérdida de Juan. Eso la marcó para siempre. Esa era una relación absolutamente hermosa. Esa, además, que se haya quebrado de esa manera tan dramática y triste, la marcó para siempre. Luego, Selmira fue quien me presentó a Eduardo Caballero Calderón, el autor del libro Caín, en base al cual hice yo la película. La idea era que Selmira iba a ser el papel protagónico de Caín. Pero ya a última hora, cuando íbamos a rodar y hacer la película, Selmira cambió de opinión y me dijo, es que a mí me ha dolido mucho el caso de mi marido y no me siento que yo pueda tener la fortaleza, etcétera, para estar en la película. Empezó a viajar mucho, a salir, a tratar de que su mente se ocupara en otras cosas, porque estando acá era estar muy en contacto con
con el dolor que le causó eso. Entonces buscaba su manera de que ese dolor lo pudiera equilibrar de alguna manera con otras cosas. El ajedrez se volvió su refugio. Las tardes las dedicaba a jugar y a distraer sus dolores en el tablero cuadriculado de 8 por 8 casillas. Jugar a las 64 posiciones de las piezas le minaba un poco el dolor de la soledad, y entre alfiles, caballos, torres y peones se volvió una gran deportista. Una jugadora de ajedrez impresionante, una jugadora, pero los contemporáneos a ella, grandes ajedrecistas colombianos, le temían porque era implacable en el juego. Y ella perdía y decía, venga, otra vez. ¿Sí? Y era muy raro verla perder. Sí, ella, un tablero de ajedrez y brincaba. Eso, se podía parar el mundo, pero ella veía el tablero de ajedrez y era, a ver, ¿quién me sale? Fernando Gaitán le escribió cuando Selmira murió una columna bellísima en el Tiempo, hablando de una anécdota, porque Fernando también era ajedrecista. Y no, pues Fernando vivía, con ganas de ganarle a Selmira. El reto de Fernando era, le voy a ganar. ¿Sí? Y Selmira, pim, 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 jaque, papá. Entonces hubo un torneo de ajedrez femenino y vino una gran ajedrecista rusa a Colombia, y Fernando Gaitán se dio a la maña de meter a Selmira en ese torneo, y Selmira jugó la final con esta mujer. Entonces Fernando lo cuenta ahí muy lindo. Ella debió experimentar esa rabia por saber que no podía seguir viviendo bien. El cáncer de estómago, si se agarra a tiempo, se puede sacar. Desafortunadamente no fue tan a tiempo. Con el correr del tiempo, se volvió a enamorar, esta vez de un guapo italiano. La relación sentimental no prosperó. Sin embargo, tuvieron una hija llamada Laura Canevari. Un hombre de cine que conoció aquí en Cartagena, estaba en París, estaba viviendo en París. Y entonces la llamó Julio Sánchez Cristo a decirle que con la programadora del papá, con Hess, que habían resuelto hacer dramatizar. Entonces ella leyó la sinopsis y dijo, ya se viene el invierno acá. Me llevan a mi país, me dan trabajo y encima de todos los exteriores son en Cartagena, ¿cómo no me voy a ir? Y ahí en el Hotel Caribe conoció a Marco Canevari, que él estaba con su padre, también escenógrafo. Y ya después empiezan a verse allá en Europa, de Roma a París y de París a Roma. Además, la vida de él estaba allá, su cine, todo. Entonces, no, terminó devolviéndose, ya solo se veían cada año, y ya la niña y no sé qué, pero ya se terminó esa relación, se fue apagando. Con Laura cumplió el anhelo de ser madre. Yo no sé en qué momento Selmira toma la decisión de que quiere ser madre, porque ella no fue que tomar la decisión de volver a casarse y fue madre, tomó la decisión fue de ser madre. Y buscar un parejo con que se entendiera bien y con quien pudiera compartir su hija, que era la relación que tenía con su segundo compañero, yo no sé cómo. Su hija es el producto de esas ganas que tenía de ser mamá y de pronto de no irse de este mundo sin haber también pasado por la maternidad, y una mamá maravillosa, una mamá compañera, parchera, o sea, ella fue muy buena mamá. Maravillosa porque entonces era muy cómplice. A ambas les gusta, tienen gustos similares, aunque no tienen caracteres similares. Abierta, su hija podía viajar, podía disfrutar, podía estar, o sea, no era una mamá gallina aprensiva, así protectora. El centro de la vida de Selmira era Laura.
Quienes vivieron esta faceta junto a ella aseguran que le dio una excelente crianza y la joven se convirtió en una destacada oceanógrafa que hoy en día está radicada en Londres. Desde que nació Laura, como yo no tenía hijos, entonces Selmira me permitió estar ahí en todo momento. O sea, yo no me perdí absolutamente nada, ni del embarazo de Selmira, ni del nacimiento de Laura, ni de la crianza de Laura. O sea, yo era esa tía que está ahí, la tía preferida. Laura es una mujer estupenda, en un campo muy distinto al de Selmira, muy exitosa. Y eso muestra también, digamos, el temperamento de Selmira. Ella nunca quiso orientar a su hija en un sentido o en otro, sino en la forma como en lo que ella quisiera hacer. La apoyó en todo y Laura ha llegado muy lejos. Pues como mamá, pues recibir una graduación de su hija en la Universidad de Oxford, becada, con una tesis laureada, pues creo que puede ser el sueño de cualquier papá, ¿no? Entonces, sí, ella, yo creo que tuvo conciencia plena de que educó muy bien a su hija y que su hija era una persona libre y que tenía todas las herramientas para enfrentar la vida y enfrentar al mundo. Estuve con el papá de Laura en Italia el año pasado y me decía, yo lo que más le agradezco a Selmira es que haya educado a esta niña como la educó. Vive orgullosísimo de la niña, que es fantástica en todos los campos, pero de la educación que Selmira le dio a esa niña. Soñaba culminar su casa en Providencia, que era su mayor refugio. Para Selmira, Providencia fue el final de su vida y fue a lo que le dedicó su vida. Llegó y al día siguiente compró un terreno. Ella, después de que acabó la Potrasaina, estuvo un año viviendo en Providencia para estar ahí viendo cómo se hacía la obra, cómo se hacía la casita. Por eso Laura se vincula tanto al mar. Una casa alta, con una vista desde muy arriba del mar, no una casa junto al mar. Lo de Esperlong era idéntico. Esas vistas lejanas, altas del mar, le producían una tranquilidad muy especial. Ella no desaprovechaba el instante en que decían fuera el aire y sabía que no grababa en 4 días, pues ya tenía los pasajes comprados para Providencia y se iba esos 4 días y volvía. Se enamoró de Providencia. Incluso medió ante el entonces presidente Juan Manuel Santos por la defensa del dominio marítimo de Colombia en el Mar Caribe hasta el Meridiano 82. Su trabajo fue en vano. La Corte Internacional de Justicia concedió 531 kilómetros para Nicaragua desde su costa y 65 para nuestro país. Ella le hizo el análisis de por dónde debía llevarse la negociación en La Haya. Sí, ella tenía clarísimo que aquí en el interior de Colombia el tema de San Andrés y Providencia era pues una isla ya perdida y que, pero ella le dijo a Juan Manuel Santos, le dijo, el camino debe ser por acá, eso es una reserva de la biosfera y una reserva de la biosfera no se puede tocar sus límites. Quienes conocían a Selmira de cerca sabían que era una mujer a la que muy poco le preocupaba su salud. Era adicta a tomar café y a fumar cigarrillo. Finalmente, la vida le pasó factura por eso, como se dice popularmente. Tenía una dieta bastante desordenada. Sí, eso eran motivos pues a mí me tocaba vivir mucho el cotidiano de ella. No, es que Selmira nunca comió. Con Juan Escobar era una Coca-Cola litro y un paquete de papas fritas, eso era lo que... Y jugaban ajedrez todo el día.
Es que ahí había unos lazos, además de, más allá de una amistad. Entonces eso, nadie se cuestiona nada y con Selmira hablamos cosas de su enfermedad fuerte. Yo le jalé las orejas un par de veces. Lo que pasa es que el cáncer de estómago, si se agarra a tiempo, se puede sacar. Entonces esa esperanza teníamos, sino que pues desafortunadamente no fue tan a tiempo. Durante 2 años, Selmira Luzardo luchó contra el cáncer. Empezó a recibir quimioterapias, terapia dirigida y otros tratamientos para intentar tener esta enfermedad controlada. Ella la luchó, realmente la luchó y a pesar de su rebeldía por momentos en que decía no me hago más quimioterapias y no me hago más esto, finalmente sí la hacía y trató por todos los medios. Lo que pasa es que era un tipo de cáncer demasiado, y cuando pensábamos que ya iba a salir de eso, resultó que vino lo peor. De hecho, cuando supo de su enfermedad, a mí me aterró cómo lo asumió en el primer momento, con la gran posibilidad de la muerte por delante, la fortaleza con que lo asumió y cómo decía que pues ella afortunadamente ya su hija estaba al otro lado, ya tenía todo concreto y si se tenía que morir pues lo iba a asumir. Y era con una cosa muy firme. No, eso no quiere decir que no hubo momentos de tristeza, que no hubo momentos de miedo. pero muy fuerte. Ella me decía, un día me dijo, no, Natalia, es que esto como que, esta enfermedad como no discrimina, ¿sí? Entonces, terrible. Imagínense que es tanta la gente que está enferma que a mí me ha tocado los exámenes como a las 4:30 de la mañana ir a hacérmelos. Yo feliz porque no hay nadie y nadie me ve. Llegó un momento en el que sintió que tenía que concentrarse en salvar su vida y optó por hacerlo sola. Así las cosas, un día reunió a todos sus amigos y decidió despedirse de ellos. Fue un momento absolutamente admirable de ella en el cual nos explicó que estaba con un cáncer invadida, que le estaban dando unas semanas o unos días contados de vida, que no la iba a luchar con la medicina que le podía afectar de las quimios y de las radios del asunto, que consideraba que ya había tenido una vida absolutamente maravillosa, absolutamente feliz, y que quería compartir con nosotros, sus amigos, esa circunstancia, y fue la última vez que la vi. En el último año ella se apartó y yo creo que, conociéndola, yo sí creo que ella en algún momento debió experimentar esa rabia por saber que no podía seguir viviendo. Para una persona como ella, Gosetas, una mujer muy hermosa, que llamaba la atención por donde estuviera, pues eso debió ser duro, ¿verdad? Y ella sí se acabó recluyendo mucho. Cuando yo llegué al país como en diciembre, inmediatamente la llamé y me dijo, no, Nata, ya estoy muy mal, o sea, yo ¿para qué le voy a decir mentiras? No quiero que me vea así. Y yo, pero ¿qué tiene? No importa. Me dice, no, hablemos por teléfono, pero es que no quiero, de verdad no quiero. Y se lo respeté hasta el último segundo que sí. Cuando algunas enfermedades terminales llegan a un cierto punto en los cuales ya
paran los tratamientos y se entra en la etapa en que se llama cuidados paliativos. Eso quiere decir que de aquí hasta que te mueras vamos a darte todo lo que podamos para que no te duela. Eso entendí yo y vi yo que es lo que llaman cuidados paliativos. Luego de varios meses de luchar incansablemente contra la cruel muerte, esta decidió que era hora de llevársela consigo. Selmira estaba cansada, pero tenía una satisfacción enorme por haber logrado cumplir la mayor cantidad de sus sueños, por ver a su hija convertida en una mujer talentosa, valiosa y destacada en su profesión, por saber que Colombia la recordaba por los personajes que interpretó a lo largo de su carrera, con cariño y admiración. Sacudió al mundo de la televisión colombiana. La actriz Selmira Luzardo falleció a los 60 años de edad a causa de un cáncer que padecía desde hace 2 años. Ella muere en su casa, con su hija, y con su hermana, con un médico amigo de la familia. Sí, la clínica no quería. De hecho, muriéndose, el médico le dijo, estaban en la casa, le dijo, ¿quiere que vayamos a la clínica? Y ella dijo, sobre mi cadáver. Era un personaje muy especial y duele. Duele esa pérdida, mucho. Es que el legado que le dejan a uno sus familiares es de todo lo que fue su vida, de todo lo que se compartió con la de uno. O sea, para otra gente sí, un legado de que fue una actriz hermosa, talentosa, exitosa, buena amiga de sus amigos. Eso es, pero para uno es ese pedazo de la familia que ya no está. Y recuerdo muy bien que como a la 1:30, 2 de la mañana, recibí el mensaje de Laurita diciendo que Selmira se había ido. Sí, a las 2 de la mañana, algo así, me llamó Laura a decirme, Santi, mamá se fue. Selmira es, bueno, la llevo en el corazón, la llevo en mis recuerdos. Yo veo muchas veces mis propias películas que hice con ella solo para volverla a ver. Colombia, en esta actriz que muere tan joven, porque Selmira tenía 61 años cuando fallece, de una afección respiratoria producto de un cáncer que ella tenía, pierde a una actriz maravillosa, a una de las actrices que todavía podría estar en escena. Además, esa alegría que ella tenía y que desbordaba donde llegaba era increíble. Colombia, cuando Selmira murió, estoy seguro que perdió no solamente una gran actriz, sino una gran pensadora, una persona con un futuro maravilloso, lleno de horizontes, pero principalmente Colombia perdió a una gran mamá. Perdimos un ser espectacular. Perdimos a una persona llena de humor, con un humor maravilloso, con un sentido de la vida esplendoroso. Su hija se radicó en Londres. Su hermana Consuelo sigue siendo una de las actrices más importantes de la televisión. Colombia sigue recordándola por su carisma y gran talento, y sus amigos la extrañan de una manera indescriptible. Yo tengo como una carga encima mía porque yo no pude estar mucho al final con ella. Yo estaba en unos momentos de mi vida muy complicados también y siento que me hizo falta ese final con ella. Y eso me va a quedar toda la vida como dice uno, como una carga que voy a llevar siempre.
A mí se me quedó para siempre grabada la sonrisa y los ataques de risa que nos daban. Eso era lo más frecuente entre nosotras y con María Cecilia. Las tres éramos todo el día muertas de risa. De hecho, además, cuando cumplió justo el año de muerto Juan, María Cecilia y yo estábamos en mi casa y ella nos aterrizó allá con una botella de vino y vamos a brindar por Juan, y lo que hicimos esa noche fue sentarnos las tres a tomar vino y brindar por Juan, muertas de la risa, recordando una cantidad de cosas. Entonces siempre como que aún entre lágrimas prevalecía estarnos riendo. Fue una parte de mi vida muy, muy importante. Pasamos momentos muy felices juntas y realizamos proyectos maravillosos. Y es difícil encontrar una amistad así tan cercana. Hoy en día encontrar una mujer como ella no es tan fácil, porque es una mujer que está preocupada todo el tiempo por su parte cultural, para estar como muy empapada, por viajar, porque era una mujer que nunca daba escándalos, una mujer muy tranquila, una mujer concentrada en su trabajo, una mujer muy especial. Fuimos las mejores amigas, o sea, apoyo en todo y compañía en todo. O sea, vivimos muchas cosas, nos consolamos cuando había que hacerlo. Fiesteamos cuando había que hacerlo, viajamos muchísimo, o sea, muy, muy, muy cercana. Era no solo mi hermanita, sino realmente mi mejor amiga. La persona más cercana a mí en la vida fue mi hermana Selmira. Ahora lo es mi sobrina. Los sueños de Selmira Luzardo quedaron truncados por su temprana partida. A su familia le quedó la satisfacción de ratificar que cuando un actor entrega el alma en el escenario, el público jamás lo olvida. Y precisamente a Selmira la siguen recordando como el primer día. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos a Expediente Final. Como muchos de ustedes saben, nuestra televisión nacional está cumpliendo sus primeros 70 años. Y no podemos dejar de contar la cronología de la vida y muerte de un personaje absolutamente maravilloso que ustedes nos estaban solicitando. Hablamos de la señora Gloria Valencia de Castaño, la primera dama de nuestra televisión, una mujer que batió todos los récords. Cuando a uno le dicen Gloria Valencia se le viene una foto en la cabeza. ¡Bah! Como Gloria, no ha habido otra. Ninguna como ella y ninguna que le llegue al tobillo. Es un fenómeno que no creo que se repita. Yo creo que era la dama de siempre de la televisión colombiana. Fue tambor mayor, secretaria, modelo, periodista, presentadora, ambientalista, crítica de arte, gestora cultural, esposa, ama de casa, hija, madre y hasta abuela. Doña Gloria fue todo eso y mucho más. Ella precisamente llegó a ser una de las primeras mujeres graduadas de la Universidad de los Andes en una época en donde el machismo imperaba e incluso fue vetada durante el régimen del general Rojas Pinilla. A la primera dama también la sacaron de la televisión por 2 años y medio. Gloria fue pintada por los grandes maestros, por Grau, por Obregón. Gloria era un ícono en nuestro país, sigue siendo la memoria de ella. El país le debe muchísimo a Gloria Valencia de Castaño. Que recibía unas cartas muy pretenciosas. Retractores. A mi casa llamaban mucho a decir que si era la casa del burdel de Gloria Valencia. Desde los 14 años tuvo pleurosía y la voz que todos los colombianos escuchaban con fascinación salía de un solo pulmón, ya que se le había secado el otro. Cada una de las frases que ella decía era con un esfuerzo enorme para ser emitida. A 2.600 metros de altura, imagínense. Lo que poco a poco, sin embargo, la fue diezmando hasta enmudecerla. Su sueño de morir dormida fue al final de todo un deseo cumplido. Sí sabía que Gloria tenía un problema pulmonar. El doctor Leiva le secó el pulmón. Muchos sentimientos que cualquier palabra que yo te diga solo crearía una distancia. Llorando a su presentadora, a su comunicadora y que todo el mundo la quería.
Doña Gloria se casó a escondidas. Ella llevó un vestido de sastre negro hecho por su mamá. Y un dato curioso, su esposo le regaló un ramo de magnolio tomado del atrio del templo. Desde entonces, su hija Pilar y su nieta María también llevaron buquets de magnolias a sus respectivas bodas. Y el día del velorio de Doña Gloria, se colocaron en su féretro un par de estas flores. La ambientalista fue despedida precisamente con su flor preferida. ¿Qué tal esta belleza? Ese machismo arraigado todavía estaba. Ella fue conquistando el espacio para la mujer dentro de la televisión. No había nadie en la televisión colombiana que hablara como ella. Se anticipó siempre a todo. En 3 años exactos se cumplirá el centenario del nacimiento de doña Gloria Valencia de Castaño. Y este libro, escrito por su hija Pilar y su nieta María, es un testimonio que retrata de forma nítida la figura de la primera dama de la televisión colombiana. Lo recomendamos para quienes quieran conocer mucho más de este personaje insigne de la historia mediática de Colombia. Comenzamos. La magia con que nosotros comenzamos se prolongó en una forma tan impresionante. El 27 de julio pasado, más exactamente hace 9 días, Gloria Valencia de Castaño hubiera cumplido 97 años. Falleció hace 13 y sigue siendo la mujer más premiada en la historia de la televisión colombiana. Estoy tan emocionada, como si fuera el primer premio, el primero que recibí. La voz de Gloria, la belleza de Gloria, porque hay mujeres muy bonitas. Actualmente en la televisión tenemos mujeres bonitas, pero muy distintas a Gloria. Jamás se presentó frente a un personaje que iba a entrevistar sin conocer a cabalidad su oficio. Porque ella tenía la habilidad de que lo mismo podía presentar la presentación de un libro de Borges, que la de un cuadro de Miró, o un desfile en traje de baño de las chicas de Cartagena. Ella era una estudiosa total, leía, yo me acuerdo todos los libros que le mandábamos de la Fundación Natura, ella se los estudiaba. De ella aprendí una gran lección: comunicarse siempre siendo uno mismo. Simplemente ser ella. Yo creo que ese era el éxito. Muy bella, muy culta, muy diplomática, muy cariñosa, todo muy. Recibió todos los reconocimientos que se entregan en torno al periodismo, la locución, la presentación y hasta del medio ambiente. Son casi 100 galardones y pergaminos nacionales e internacionales. Ninguna como ella y ninguna que le llegue al tobillo. Ella tenía una frase famosa que era: lástima que la televisión no sea en colores. Y yo escribí una nota y la titulé: lástima que en la televisión no haya más glorias. Su origen fue muy sencillo. Perteneció a una familia de campesinos humildes, pero con gran sentido de la honorabilidad. Ella había sido una mujer que había luchado mucho para conseguir todo lo que tuvo, que se sabía todas las circunstancias que pueden en un momento determinado afectar a una persona. Gloria era la más realista, con los pies en la tierra, porque tuvo una niñez muy difícil, de mucha escasez, con sus 3 hermanos y su abuela. Eso todo hizo la Gloria que todos admiramos, la Gloria que todos recordamos, la Gloria que yo añoro. Una mujer totalmente rural y no dejó de serlo nunca. No, pues ella adoraba el Tolima. Y su infancia, que no fue una finca, una gran finca. Tal esta belleza. Qué lindura. Estudió en el Liceo Nacional Femenino en Bogotá y perteneció a la banda escolar. Ella tocaba el tambor mayor y la apodaban la Divina. Tenía grandes habilidades para la música. Gloria fue una lectora acérrima desde la primaria. Ella, cuando le preguntaban sus compañeritas, y lo ves en el libro de Gloria en Colores: Gloria, ¿por qué siempre estás leyendo biografías de Mata Hari, de Cleopatra, de tantas mujeres ilustres, de Virginia Woolf?
y contestó sin que le temblara la voz, porque yo voy a ser una de ellas. A ella le decían la divina. Cuando estaba en el colegio, ella era tambor mayor del colegio y ella desfilaba y todos los muchachos de Bogotá se reunían a verla pasar y le gritaban la divina. Lo que Álvaro relató, es que él la vio un día por la calle y quedó paralizado. Dijo, no, esto no puede ser cierto. Quedó fascinado y fue el primer acercamiento visual que tuvo Álvaro con Gloria, fue ese. Y entonces, claro, le soltó los perros hasta que la conquistó. Siendo muy joven, fijó sus ojos en Álvaro Castaño Castillo, un abogado que pertenecía a la sociedad capitalina y quien no lo pensó dos veces para enamorarla. En ese entonces, Gloria Valencia era secretaria en la policía. Y allí fue donde ella y él se conocieron. Cada uno tenía su libro pues, de filosofía debajo del brazo y se hicieron amigos y ella lo miró con cierto desdén, que es bien importante con los hombres, y entonces él se interesó todavía más. pero y él era muy bello también, porque Álvaro era un hombre sumamente apuesto, claro, delgado, de una elegancia. Si yo hubiera tenido un marido, hubiera querido que fuera como Álvaro Castaño. Álvaro Castaño pudo ser el hombre más apuesto de Bogotá, quizá de Colombia, en el momento de su juventud. Y el equipo que hicieron era maravilloso. Se adoraban. Entonces eran opuestos, culturas muy diferentes, que se unieron a través de la complicidad, de la cultura y de que el papá dejó a Gloria ser, dejó a Gloria florecer. Tiempo después se casaron. Ella llegó vestida de negro al altar. Corría el año 1947. Entonces Gloria, mi abuela, le hizo un vestido, un sastre negro, divino. En la iglesia de Santiago entró mi abuela con mi mamá. Ella no llevaba ramo y él se subió a un árbol que había con unas flores enormes y cogió unas flores de magnolio y ese fue el ramo que ella entró a la iglesia. Y ella se casó de negro, sí, efectivamente. Sin duda alguna, la belleza de Gloria Valencia le abrió puertas en los medios de comunicación. Era una mujer con un porte único. Sus ojos eran impactantes. Esa ingenuidad y autenticidad que caracteriza a los campesinos tolimenses la volvió mucho más atractiva. Eso, sumado a su insuperable talento, simpatía y conocimiento, la elevaron al primer lugar en los medios de comunicación. Es que era universal, era preparada en todos los temas y además era una mujer muy linda y con una belleza de voz. Lo que la llevó a la televisión fue su voz. Ella leía cuentos infantiles. Ese fue su primer paso y el inicio de la carrera de Gloria Valencia. Simón el Bobito llamó al pastelero. A ver los pasteles, los quiero probar. Sí, repuso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. Buscó en los bolsillos el buen Simoncito y dijo, de veras, no tengo ni un hito. Para mí la primera imagen de Gloria Valencia Castaño es la imagen maternal, porque veía con qué delicadeza y con qué cariño, con qué amor, con qué profesionalismo ella preparaba sus programas con libreto, era la radio de libreto. La voz de Gloria Valencia de Castaño es el primer ejemplo de una voz natural, directa, elegante. Era una mujer muy centrada, sabía lo que quería y trabajaba para conseguirlo. Con mucho esfuerzo estudió humanidades y periodismo. Fue de las primeras universitarias de Colombia. Fue pionera en su facultad. Humanidades y el periodismo vendrían después como primera mujer en los Andes, cuando el director Mario Lacerna no quería que hubiera faldas en los Andes. Pero las primeras graduadas fueron Cecilia Obregón, Graciela Samper, Gloria Sea. Ellas fueron ocupando sitios llevados por su talento, no por una reivindicación feminista y nada, pero eran feministas en el sentido de que creían que las mujeres no habían tenido las oportunidades que merecían tener.
Fue descubierta por el maestro de la dramaturgia Bernardo Romero Lozano. Desde la primera vez que habló ante micrófonos radiales se enamoró del periodismo y allí encontró su norte. Porque siempre fue natural, porque nunca no hubo una línea divisoria. A esa manera de hablar, de presentar, la manera de querer, porque ella realmente daba cariño a las personas. Era una persona que entraba en contacto con el texto y lo decía de una manera muy sencilla y comunicaba, se conectaba con un público. El día que se inauguró la emisora, el 15 de septiembre de 1950, madrugamos mucho. Doña Gloria Valencia era la voz insigne de la famosa HJCK, de la que era socia con su esposo. Con mucho esfuerzo lograron hacer de ella una emisora para la inmensa minoría. Ellos fundaron la HJCK en medio de una pobreza absoluta. Era una casita chirriquitica a la cual le habían puesto unos cables y unas cosas para retransmitir. Con un transmisor, que ahí está la foto con su socio Gonzalo Rueda Caro, que era un palo de escoba sosteniendo el cable. No tenía torre. Tenía una guadua. No. Era un alambre para solear ropa. En vez de antena, de verdad. Y ella hacía de todo. Ella era la que servía los tintos, ella barría, ella limpiaba los vidrios, Álvaro preparaba los guiones, los ensayaban, etcétera, etcétera. Y así arrancaron. Emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, desde 1950, una emisora para la inmensa minoría. Pero es evidente que en cierto momento una transmisión desde un lugar distinto al estudio o al punto de emisión era una proeza. No era rentable. Es decir, en su mejor momento daba pues para sostener la operación. Pero así que imagínense pedir publicidad para la gran minoría. Creían que el tema cultural era aburrido, que eso no iba a tener rating, y entonces les tocaba hacer unas antesalas tremendas, tanto a ella como a él. Es que sostener una emisora como esa, ella hizo una labor enorme. Era quien conseguía la pauta para la emisora, una pauta muy limitada porque papá no permitía que hubiera ni cigarrillos, ni loterías, sino bancos y aseguradoras. De pronto pudimos tener unos colchones. Ella era la que pedía los patrocinios. Nadie le decía que no creo que nadie le dijera que no. Ella manejaba muy bien y era muy querida por la gente importante de este país. Fulano que sabía vivir en la calle de Tucumán, por ejemplo. ¿No? Sí, pero es que suele. Que suele, sí. Es bellísimo. Bueno, yo creo que he cumplido un poco el cometido que me había impuesto esta noche. Presentarles a ustedes a otro Borges, a ese Borges que viene de su infancia. Y sirvió para todo, porque ahí se hacían unos programas sensacionales. La HJCK hacía unas cosas maravillosas, por ejemplo, la historia de la música de Otto de Grave. Entonces, ¿cómo así que es un opus, que es una sinfonía? Es que tener la voz de Gloria entrevistando a Borges. Neruda, a todos los importantes. Usted habló extensamente sobre educación. Sí, mucho. Entonces, siempre me ha preocupado el problema de la educación. Sí. Y la frase que voy a decir confirma que esto que estoy diciendo es lo justo. Sí. No sé si fue Max Scheler que dijo que la cultura es lo que queda cuando uno se ha olvidado la erudición. Era atrevida y arriesgada. Se propuso transmitir un desfile de moda describiéndole a los oyentes cómo era cada prenda y logró envolverlos con tal encanto que hasta Gabriel García Márquez destacó su trabajo. A los viejos amigos de Álvaro les provoca tanta risa que Gabo en sus memorias habla de eso, de lo inverosímil que fue esa emisora de locos en donde yo transmití un desfile de modas por Telefurradio. Su léxico era tan rico que podía describir cualquier cosa. Describir el vuelo de una falda, la transparencia de un encaje y la caída de un saco en un micrófono radial. Y lo logró. Aquí tenemos ya el primer modelo de Madame Judith. La falda muy estrecha, lleva 2 originales bolsillos sobre las caderas con botones muy elegantes y la blusa en seda natural italiana color beige
Tiene cuello alto y la botonadura va cubierta por una franja de pespuntes. Gloria era generosísima. Una amiga inigualable porque tenía el don del buen consejo. En esto de la televisión, lo importante, Camilo, no es que hablen bien o mal de uno, sino que hablen. Nosotros tuvimos una época inmensamente divertida, que fueron las giras que nosotros realizamos con el equipo de fútbol de estrellas de la televisión. El canal Caracol abre el expediente final de Gloria Valencia de Castaño, la primera dama de la televisión nacional, la presentadora más importante en la historia de Colombia, una mujer que siempre tuvo claro el propósito de su vida. Yo te digo, prender la cámara y ver a uno a los decanos como Gloria Valencia era un espectáculo y era un aprender diario permanente. Cuando en 1954 llega la televisión a nuestro país, sin duda alguna tenía que estar allí. Fue un reto intimidante para ella, pero logró debutar con gran éxito. Simpatía, inmejorable comportamiento frente a las cámaras, ángel, naturalidad. Esa era la gran capacidad que tenía, ser ella. Iba siempre muy bien puesta y así como te saludaba, hola Armando, ¿cómo estás? Hola público maravilloso, hola, ¿qué tal? Siempre bienvenido. Porque siempre fue natural. Al ser así, lo primero que hizo, sus primeras palabras, cuando fue la primera imagen femenina, fue decir, estoy muerta del miedo. Una dama y una persona respetable. Fíjate tú que uno en esto puede hablar muchas cosas y mucha teoría, pero uno se prueba es cuando se prende el tali, que es un bombillito rojo que hay siempre encima de la cámara, y cuando ya se prende uno está al aire, y ahí es cuando uno se da cuenta quién es quién y quién es maestro. Porque cada semana les traeremos sorpresas que ustedes no esperan, súper especiales, porque se van a divertir, de verdad. Desde el primer día, su encanto sedujo al país y por eso fue la primera dama de la televisión nacional. Gloria tenía, entre muchas cualidades, dos muy importantes. La primera persona, una persona muy informada y leída, no solamente en materia de modas, en la cuestión política, en la cuestión literaria, en la cuestión de pintura, etc. Y además de que era muy informada, no había nadie en la televisión colombiana que hablara como ella. Era una delicia oírla hablar. Sobre todo los que hacía culturalmente eran muy investigados. Entonces ella sabía de qué estaba hablando, conocía al personaje a fondo. O sea, era no solamente una presentadora, era realmente una conocedora, y por sus vínculos de ella, de Álvaro, tenía mucho conocimiento y trajeron muchas personas importantes al país. Se destacó por ser una gran entrevistadora. Ella preguntaba sobre temas que nadie sabía. Era culta, cálida y respetuosa con sus entrevistados. Ella hacía también un programa de entrevista con León de Greiff, por ejemplo, que lo hizo y maravilloso, o con Cochise, o con, no sé. Todos decían que parecía una psicóloga, que parecía una vidente, que parecía una maga, que sacaba siempre lo mejor de los seres humanos. Y la persona se sentía a gusto, se sentía cómoda, tenía esa proximidad, ¿no? Ella las preguntas que hacía a sus entrevistados no eran una cosa así, no, era una cosa de armas tomar, era llegando al punto y era al grano, en fin, era importante. Ella era una persona muy sabionda, muy sabionda. Pues era un salto, porque Gloria con una licuadora diciendo, ¿cuánto vale esta licuadora? 1.500 pesos, 1.200 pesos. Y por la noche está en Naturalia contando, el comandante Jacques Cousteau estuvo en el área de Helsinki. O sea, todas las facetas las tenía. Luchó por exaltar la labor de los reporteros radiales en Colombia. La Asociación Colombiana de Locutores le debe gran parte de sus logros a su aporte. Ha sido un elemento muy importante para todos los locutores y proteger su oficio. Gloria siempre pensó en la asociación, se sentía orgullosísima de decir, le saluda Gloria Valencia de Castaño, miembro activo de la Asociación Colombiana de Locutores. Es el ejemplo de cómo hay que ser profesionales para afrontar el micrófono, el buen uso del idioma. La voz
la voz preciosa. Es que esas voces, no, a uno no se lo olvidan nunca. En privado, la música era una de sus pasiones y solo sus amigos disfrutaban oírla cantar e interpretar el tiple. Y alguien le dijo que cantara algo, pues ella pues no se hizo de rogar ni mucho menos y empezó a cantar, porque cantaba muy bonito, se acompañaba con tiple. No muchas veces, pero yo la oí algunas veces. Nadie podría pensar que Gloria Valencia era una persona alegre, que le gustaba bailar, que le gustaba decir chistes, que tomaba sus tragos. Sí, ella se tomaba sus whiskycitos y le gustaba salir, le gustaba bailar también. Durante 3 largos años fue censurada por el entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla, quien se sintió burlado por uno de sus invitados al aire. Tenía un programa que se llamaba El Lápiz Mágico, en el cual invitaba a los principales caricaturistas. Era Mingote, era Chapete, eran todos los grandes de la época. Te estoy hablando de los años 50. Ellos hacían unos dibujos muy divertidos y era lo más animado que había en televisión en esa época. Y había un personaje que ellos mismos habían creado, que era la impersonización de un campesino. Y ese campesino dijo en una caricatura que no podía caminar bien porque tenía una tierrita entre el zapato. Y en la caricatura aparece la nena, la hija del dictador, del general Rojas, diciendo, la parcelo. Ese chistecito le costó a Gloria el veto en la televisión por más de 2 años. El general Rojas la sacó de la televisión, a ella le pusieron bayonetas a la entrada en revisión. El presidente Alberto Lleras le volvió a dar entrada en el 57 a la televisión. Su reconocimiento nacional lo aportaba para luchar a favor de la cultura y la defensa del planeta. En su programa Naturalia habló del cuidado de los animales, de preservar el medio ambiente y de la importancia de los ríos y los mares. Y era como una revelación, porque era conectarlo a uno con lo más importante en la vida, que es el respeto a la madre naturaleza. Para hablar acerca de temas que, como decía anteriormente, no se hablaba todavía, como el calentamiento de las aguas, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, las especies introducidas. Entonces Gloria desde el 74 comenzó a hablar no solo de los animales, sino de la palabra en vía de extinción al lado de los animales, que eso nadie lo tocaba. Ese es el primer programa que le hace conciencia a los colombianos de la importancia del medio ambiente, cuando nadie hablaba de eso. Solo después de muchos años empezó la preocupación ya colectiva por lo que estaba pasando con la naturaleza, con el agua, con el aire, etc. Pero Gloria ya había llegado hacía rato a esa estación. Y llegó un momento en que Naturalia era quizá nuestro programa número 1 los domingos en la noche. Su perseverancia por el cuidado de la naturaleza fue tan importante que hay una reserva ambiental, un premio, una estampilla y hasta un colegio que llevan su nombre. Incluso fue una de las fundadoras de la Fundación Natura. Ella nos ayudó muchísimo en la fundación a conseguir recursos, a integrar a nuestra junta directiva a personas claves. Tanto que Jacques Cousteau tuvo que ver con ella y con Álvaro. Llegaron al corazón de Jacques Cousteau. Durante 15 años transmitió el concurso nacional de belleza. Jairo está listo ya para anunciarnos a la primera, que empieza en esta forma el desfile en trajes de fantasía. Siempre fue de las grandes presentadoras que estuvo el concurso nacional de belleza desde mucho tiempo atrás, y lo hacía con elegancia, una gran dama y con gran inteligencia que podía transmitirle y le daba confianza al público que la veía por televisión permanentemente. Conmigo por lo menos fue muy especial siempre Gloria. Después de mucho tiempo presenté el Reinado de Belleza con Pilar y recibí consejos y sugerencias de ella, que ella ha sido siempre la presentadora del Reinado. Ella tuvo 15 años de reinado como maestra de ceremonia, yo tuve 11. Y nunca tuve un apuntador ni un teleprompter en Cartagena. Sin duda era ícono de moda y varias veces fue elegida como la mejor vestida del país.
se anticipó siempre a todo. Se anticipó inclusive hasta la moda. Total, inclusive te digo, esa generosidad era con todo. No, mira, mejor ponte el vestido que tenías antier. Oye, te voy a decir dónde compras una cosa muy bonita que te puede quedar muy bien. Ella era así. Es que a Gloria la llamaban los grandes diseñadores y demás, y le daban los vestidos para que ella se los pusiera, porque era la mejor modelo. Pues no recuerdo, pero debió haber sido, y si fue modelo era divina, porque qué mujer tan linda, qué ojos. Le escuché varias veces a Gloria que recibía unas cartas en las que alababan pues su aspecto físico y algunas pues obviamente pasadas de nota. Y ella se burlaba un poco de eso, se divertía. Y se ponía sus collares, se ponía sus foulards, siempre estaba a la moda, siempre estaba divinamente calzada. Era muy elegante, muy bien puesta, y yo pienso que era el sinónimo de lo sobrio en televisión. Sí se convirtió en un ícono de moda, en un estilo de mujer, con sus collares largos, con sus flores, con sus broches, con sus vestidos talego, su pelo perfecto, la comodidad. Siempre estuvo cómoda y nunca usó un blue jean. Si hubo algo que le molestó a lo largo de su vida es que muchas personas vincularon su nombre con discotecas de baja reputación y burdeles. Eso la ofendía sobre todas las cosas. Retractores. A mi casa llamaban mucho a decir que si era la casa del burdel de Gloria Valencia. Hubo mucho tiempo un tema de Gloria con un burdel, porque en la época de Carlos Pinzón y Alfonso Lizarazo, ellos hicieron una discoteca en un parqueadero con Fernando Gómez que se llamaba La Bomba. Era tremenda discoteca, eso giraba el escenario donde se presentaban los grupos. Y allá comenzaron el rock de Colombia. Tocaban los speakers, los flippers, todos esos grupos de esa época. Donde venían los primeros grupos de rock, artistas que estaban en ese momento surgiendo. Y fue por mucho tiempo el lugar preferido de la gente joven en Bogotá. Y yo creo que la gente asoció La Bomba, donde sí bailaba una niña en una jaula que se llamaba Mireya Rodríguez. Y yo, sí, era verdad. Yo nunca estuve, yo era muy chiquita. Pero yo creo que de La Bomba pasó al burdel. Con sus abiertos ojos azules, ella siempre quiso irse dormida, así se fue. Es mejor sin palabras, porque son sentimientos, no hay palabras para escribir. No todo lo investigado ha sido revelado. El canal Caracol abre el expediente final de la primera dama de la televisión, doña Gloria Valencia de Castaño, quien además de ser una gran mujer de los medios de comunicación audiovisual, logró ser directora de la revista Laura, redactora de Cromos, El Espectador y El Tiempo, aparte de haber sido directora de la Fundación para la Protección de Parques Nacionales. Pero Gloria también creó la Fundación Parques Nacionales, una fundación que era más que todo dirigida a los jóvenes, a los niños, con el fin de inculcarles la importancia de nuestros parques nacionales y de su conservación. Entonces ella, además del programa Naturalia, estaba en varias juntas directivas como la de la Fundación Natura, estaba siempre pendiente de las cosas ambientales y estaba creando esa conciencia para decirle la importancia que era la naturaleza y cuidar la naturaleza. El país le debe muchísimo a Gloria Valencia de Castaño. El planeta le debe muchísimo a Gloria Valencia de Castaño. En este pulmón que es la Amazonía colombiana, hay un nombre que es Gloria Valencia, defensora de nuestro planeta. Siempre se dijo que los icónicos Gloria Valencia, J. Mario Valencia y Fernando González Pacheco han sido los tres presentadores de entretenimiento más importantes del país. Al unirlos en el programa Los Tres a las 6, fueron un suceso nacional. Aquí está el padre del año, Jotas. Muchas gracias, Glorita. Le dije, mira, hagamos un programa con los tres mejores animadores que hay en Colombia. Tú, Pacheco y J. Mario. Tengo un horario de los jueves a las 6 y llamémoslo los 3 a las 6. Y funcionó como nunca. Estas son las concursantes. Estos son los presentadores. Ustedes, nuestros invitados especiales,
Bienvenidos y empecemos con los 3 a las 6. Los 3 egos más grandes del momento en ese género. Funcionó como una maravilla. Entonces su faceta de animadora era también maravillosa. Y yo por eso creo que el gran acierto fue los 3 a las 6 con J. Mario Valencia y con Pacheco, porque fue un lindo programa de 3 grandes leyendas de la televisión. Fue complicadísimo y ya van a ver ustedes por qué y de quién estaba acompañado. Fernando González Pacheco. Muchas personas creían que Gloria Valencia y Fernando González Pacheco eran esposos. Un par de invitaciones antes. Bueno, Pacheco era mi karma, porque en el colegio me decían que era mi papá. Y yo decía, mi papá no es Pacheco. Sí, sale en televisión con tu mamá desayunando y la muchacha dice, señor, doña Gloria, llegó Pacheco. Y digo, es una comercial de La Fina. Eso no tiene nada que ver con mi mamá. Entonces, pero en cambio el gran amigo de Pacheco sí era papá. Entonces, él era muy amigo de Pacheco, mamá no tanto, pero siempre dijo de él que era el verdadero presentador. En sus últimos años dejó la televisión y decidió volver a la radio con un programa diario junto a su hija que se llamaba Gloria y Pilar. Pero ella tenía mucho sentido de la oportunidad y ella decidió en un momento dado, pero sí continuó en la radio, porque su voz seguía siendo la misma, su cadencia, y con Pilar tuvieron programas de radio y lo hacían muy bien, de moda y de entrevistas y en fin. Algún día entraba a RCN, yo trabajaba en un programa de radio y nos subimos al ascensor y me dijo, ¿cómo te ha ido en la radio? Le dije, bien, Gloria, pues aquí probando y todo. Me dijo, en la televisión tiene los gestos, tiene la cara, las manos, aquí tienes la voz y la tienes que sacar del alma y del corazón, porque es la que tienes que transmitir. No se te olvide nunca. Aquí es la voz. El primer premio de periodismo, yo tenía que leer un acta. Y para yo poder leer algo en público, en mi vida había leído nada en público. Entonces Gloria fue la persona que nos fuimos a una finca en Girardot y estábamos en la piscina y en la piscina yo tenía que decir anfictiónico, pero el poder decir anfictiónico me costó horas. Gloria era generosísima. Una amiga inigualable porque tenía el don del buen consejo. Gloria, una vez yo le dije, me salió una vaina en el espacio, una crítica a mi persona, que yo era no sé qué, que tenía papas en la boca, criticándome. Bueno, entonces dijo, no, Camilo, estás muy equivocado. Yo, ¿cómo? Mira, en esto de la televisión, lo importante, Camilo, no es que hablen bien o mal de uno, sino que hablen. Punto. Lo que nadie sabía es que la voz más conocida de Colombia tenía un solo pulmón. A la edad de 14 años sufrió de pleuresía, una fuerte inflamación en los tejidos que le dejó secuelas de por vida. Siempre tuvo mala salud. Eso tuvo que ver con su infancia muy precaria. Y entonces se infectó un pulmón a los 14 años, le dio pleuresía y el doctor Leiva le secó el pulmón. A ella le habían operado de un pulmón y tenía medio pulmón. Pero sí sabía que Gloria tenía un problema pulmonar que le restaba su capacidad pulmonar y sin embargo, pues con lo que tenía era una voz espléndida. Inclusive ya ella muy delicada de salud. Estábamos en el lanzamiento de la Fundación Natura Regional en el Parque Chicó cuando aparece Gloria y le digo, Glorita, ¿qué estás haciendo aquí? Y me dice, no, pues ¿cómo te iba a dejar yo en este día tan importante? O sea, ella siempre estaba pendiente de todo. En la última etapa de su vida era oxígeno dependiente y optó por no dejarse ver en público. Y por eso ella descansaba mucho, por eso ella quería dormir el tiempo necesario para volver a nutrir sus pulmones, su organismo, todo y levantarse como un cohete, era un cohete. Esa voz que nos dio a Colombia durante más de 50 y pico de años, tenía un pulmón a 2.600 metros de altura. Entonces a los 60 empezó a mermarse, a los 70 ya era complicado y a los 83 se la llevó. La empecé también a sentir con sus años, cuando sus manitas se fueron torciendo, porque pues pasó, ya estaba viejita. Con su tanquecito de oxígeno. Ella
pues sí, pero era muy valiente llevando su enfermedad también. De todos modos, no fue una sorpresa. Sabíamos que Gloria estaba ya en un camino ya final, lamentablemente. Entonces, digamos, no fue una sorpresa, fue una pésima noticia, pero no una sorpresa. Muchas veces habló de cómo deseaba morir. La primera dama de la televisión cumplió el gran sueño de su vida. A los 83 años, la muerte se la llevó dormida. Hacia las 6 de la tarde del día 24 de marzo de 2011, estaba rodeada por la gente que más amó. Con sus abiertos ojos azules, ella siempre quiso irse dormida, así se fue. Siempre lo dijo, está en el libro, ojalá la muerte me llegue dormida, rodeada de sus nietos y bisnietos. Estábamos todos juntos en esa noche. Fue muy bonito, fue como a las 6 de la tarde. Se quedó dormida. Pero existen muchos sentimientos que cualquier palabra que yo te diga solo crearía una distancia entre los sentimientos del legado que me dejó Gloria y Álvaro y la familia y lo que es. Entonces es mejor sin palabras porque son sentimientos, no hay palabras para escribir. La primera dama de la televisión colombiana, indudablemente, hizo muchas cosas en el país por la cultura, por la ecología, por la moda, y fue rompiendo esquemas, ¿no? Ella fue abriéndose camino cuando nadie lo hacía. Gloria tenía un corazón abierto. Exacto, en todo lo que había para ella apoyar, ella estaba ahí lista. Y como te digo, no importaba a qué horas era o su estado de salud, ella estaba siempre apoyando. Hablaba tan bonito que me extasié. Doña Gloria Valencia de Castaño. Y todo lo hacía con amor, con elegancia y con gran prestigio y dignidad. Pero una persona muy querida, una dama y una persona respetable. Pues yo creo que Gloria deja un legado representado en el respeto por la teleaudiencia. La mejor. Me hizo completamente. Esta persona que está sentada aquí frente a ustedes está hecha de una mujer que me dijo, cuando se prende ese bombillito rojo, tienes que dar el 100% de lo que eres, porque detrás de ese bombillito rojo está Colombia. De manera que no hay quien haga hoy lo que ella hacía. No hay varios que sumados hagan lo que ella hacía sola. Su velación y sepelio fueron impresionantes. Su despedida fue apoteósica, con carruajes, calle de honor de parte de la Policía Nacional y muchísimas flores. Y en el féretro de mamá, el día del velorio, había 2 magnolias encima del féretro, diciéndole adiós. Sí ha sido siempre el magnolio y la flor de la magnolia como nuestra compañera. El entierro fue espectacular porque se vio todo un país llorando a su presentadora, a su comunicadora, a su persona maravillosa que era Gloria y que todo el mundo la quería. Y él estaba tan agradecido con la vida que supo manejar su tristeza. Le metió grandeza a su tristeza para mirarle lo mucho que le había servido Gloria en su vida personal y en su vida profesional. En recuerdo de este día, quede entre vosotros con la misma sana alegría que el primer cumpleaños. La primera dama de la televisión dejó un gran legado en los medios de comunicación. Fue una mujer talentosa, culta, inteligente, elegante, con una gran clase y muy hermosa. Nadie ha podido ocupar su lugar en los micrófonos de Colombia ni lo va a hacer.
porque doña Gloria Valencia de Castaño es única.